Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, sí se ve bien el PDF, ¿sí, verdad? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a empezar la clase, que hoy nada más tenemos clase cortita, ¿no? Entonces vamos a continuar con el tema 6, que es, estamos platicando de las transacciones distribuidas, ¿no? El día de ayer comentamos del protocolo Two-Phase Commit. Vimos que cuando hacemos un commit en una transacción distribuida, garantizar o checar que el commit se haga exitosamente implica aplicar este protocolo y a su vez se divide en dos etapas, ¿no? Comentamos de lo que era la etapa de preparación y la etapa de la fase de commit. Fase de preparación, fase de commit. ¿Ok? La fase de preparación, en resumen, comentamos que significa notificar a todos los nodos que participan, excepto al nodo commit, que se preparen. ¿Y qué significa prepararse? Que todos sus cambios se aseguren que se escriban en sus read logs. ¿Recuerdan de esa parte? ¿No? Garantizar que los datos ya están persistidos, ya están respaldados en un read log y hasta ahí. Y también la otra, establecer un bloqueo de todos los datos que participan o que se modificaron hasta que no se reciba la instrucción de commit, ¿no? Hasta ahí llega la fase de la de preparación, cuando todos los nodos le comunican al coordinador que ya se pudieron preparar, entonces entra la segunda fase en donde ya se les dice, bueno, ya todos me respondieron que están bien, que están preparados. Entonces finalmente se envía una señal de commit hacia cada nodo. La señal de commit llega y entonces los nodos hacen el commit, ¿ok? Asignan el SCN de la transacción distribuida, que es el numerito, digamos, que identifica toda la transacción distribuida y ahí terminamos, ¿no? ¿Ok? Bueno, y por último, pues los nodos le comunican al coordinador que han hecho commit exitoso y en ese momento, al terminar la fase de esta fase, la transacción se considera como concluida y el estado consistente de la base se conserva, ¿ok? Y hasta ahí llegaría la transacción distribuida. Comentamos del concepto del SCN, ¿no? ¿Se acuerdan? Significa System Change Number, que es como un numerito, un consecutivo que me indica el último cambio que se ha hecho en una base de datos. En una transacción distribuida, todos los nodos comparten digamos, el mismo SCN al final, ¿no? Y se guarda el SCN más grande que tenga, ¿no? El que se esté utilizando en todos los nodos. Bueno, eso sería como que el camino feliz, ¿no? Pero pues errores pueden ocurrir, ¿no? De repente algún nodo no está disponible, entonces eso va a hacer que la transacción entre en un estatus de transacción en duda, ¿ok? Esto es porque no se ha podido completar porque alguno de los nodos tal vez no está disponible, ¿ok? Decíamos también el día de ayer que cuando una transacción entra en duda se queda como que, pues no sé qué pasó con un nodo, la transacción se queda así y después el proceso de background record se intenta resolverlas, ¿no? Vuelve a reintentar, sobre todo si tenemos una cuestión de falla de red, ¿no? Un ejemplo sería, puede ocurrir un error en cualquiera de las dos etapas. Por ejemplo, ¿qué pasa si ocurre un error durante la etapa de preparación? Y el escenario sería más o menos así. El usuario se conecta a este nodo de forma local e inicia una transacción distribuida, que sería con el otro nodo, ¿no? El coordinador global, que en este caso pues es este mismo S1, ¿ok? También se le asigna como nodo commit, ¿ok? Luego ARCS2 falla, por ejemplo, cuando se intenta pedirle su respuesta de preparación. Supongamos que se le envía los cambios que debe aplicar, después se le pregunta, oye, S2 ya estás preparado y supongan que nunca se recibe la respuesta. Entonces ahí la transacción en realidad ni siquiera se pone en duda, sino se termina y se hace un rollback. ¿Ok?
Entonces, la transacción distribuida se marca como terminada con una operación de rollback porque no tuvimos respuesta de preparación, ¿no? Porque el nodo nunca pudo confirmar. Entonces, como no tenemos la certeza de que sus cambios estén en read o logs, no podríamos asegurar que la transacción distribuida esté bien realizada, ¿no? Porque qué tal si los datos no se almacenaron en los read o logs y si decimos que la transacción se fue exitosa, entonces ahí podríamos tener pérdida de datos, ¿no? O pérdida de cambios. Entonces, a nivel general podríamos decir, si no obtenemos respuesta de preparación, la transacción se tiene que echar para atrás, se tiene que hacer rollback. Ya cuando el nodo se recupere de que no nos pudimos comunicar, entonces Reco se va a encargar de decirle, ¿sabes qué? La transacción se tuvo que abortar porque no obtuvimos todas las confirmaciones de preparación. ¿Vale? Entonces ahí en eso que acabaría esa transacción. Otro escenario pudiera ser, ¿sabes qué? Todo salió bien en la fase de preparación, pero entonces hubo un error en la parte del commit, en la segunda fase. ¿Cuál sería ese escenario? Si observan aquí los puntos, dice, otra vez en el número 1, el usuario se conecta al nodo para empezar la transacción. El coordinador global también, JRCS1, que es donde se lanza la transacción. Recuerden que el coordinador global va a ser aquel nodo en donde se origina la transacción, donde se lanza las operaciones. Y a su vez va a ser también nodo commit, porque nada más tenemos dos nodos, ¿no? Entonces, supongan que se solicita el commit, entonces empieza la etapa de preparación. En el punto 2 se solicita el commit. En el punto 3, el nodo commit recibe la respuesta de ARCS2 indicando que está preparado. O sea, en este caso, en el punto 3, aquí ya llega la respuesta y le dice, estoy bien y estoy preparado. Como ya recibió esa respuesta de que está preparado y nada más es ese nodo, entonces en el punto 4, el nodo commit confirma la transacción localmente, ¿ok? E instruye a ARCS2 realizar el commit. O sea, como recibimos ya la preparación bien, entonces, ¿qué significa que estuvo preparado? Que ya los cambios se aplicaron en los read logs. Ya tenemos esa certeza. Después, en el paso 5, S2 recibe la señal para que haga commit, ¿no? Ya después de la preparación. Pero no puede enviar la respuesta de regreso a S1 por una falla. ¿Ok? Y como bien dice en el punto 6, vean que a pesar de este error, aunque no haya recibido la señal de que el commit fue exitoso, vean que la transacción se marca como concluida y con commit y se hace commit. Después el proceso de background reco va a intentar ordenarle a S2 que haga el commit, ¿ok? Pero ya nada más es para completar la transacción, ¿no? Desde que se originó la falla, de todas maneras la transacción se confirmó, ¿ok? Aquí tal vez les puede causar confusión, ¿no? Porque me dirían, oye, pero si ocurrió un error, si el nodo ya no le pudo notificar que ya hizo commit, ¿cómo es posible que la transacción se marque como exitosa? ¿No? ¿A qué creen que se deba eso? Y bueno, de entrada, sí se entiende cuál es el escenario. Sí, no sabemos si en S2 ya se hizo el commit, ¿no? Aún. Otra vez, perdón. No sabemos que en S2 ya se hizo el commit, ¿no? Aún no. Ajá, o no La tenemos, estructura. ese es el escenario, ¿no? No tenemos la certeza que en S2 se haya hecho commit, pero de que sí tenemos la certeza. En S1 ya se hizo, No, ¿no? no, todavía no.
S2 no sabemos qué ha hecho commit, pero acuérdense, en la etapa previa, en la fase de preparación, el nodo S2 sí nos confirmó que está preparado. Por eso fue el punto 3, miren. El nodo commit recibe la respuesta de S2, que sería este, aquí, y le indica que está preparado. O sea, sí recibimos la respuesta de preparación, pero la respuesta que ya no recibimos, ¿cuál fue? En el paso 5 se le envía la señal, pero ya no hubo un paso 6. Fíjese, por eso aquí el paso 6 está como que solito, porque ya no hubo una flecha de regreso, porque algo pasó, se perdió la comunicación tal vez, ¿no? A pesar de que sería el paso 5 más bien, ¿no? Recibe, pero ya no hay una señal de regreso. O sea, no sabemos si hizo comido o no. Y aquí la pregunta es, ¿por qué a pesar de eso la transacción sí se marca como concluida y con commit? ¿O será un error? O sea, la respuesta a esa pregunta sería, repito, ¿de qué sí estamos seguros? ¿Hasta dónde supimos de ese 2? ¿Qué fue lo último que nos confirmó? Estaba preparado para hacer commit. Ajá, exacto. Con eso es suficiente. Si un nodo le reporta al coordinador, estoy preparado, si después la otra comunicación para hacer el commit llegara a fallar, al coordinador ya no le importa y la transacción se maneja como confirmada. ¿Pero por qué creen que ya no le importe? ¿Qué es lo que nos importaría en una transacción respecto a los datos que se modifican? ¿Qué es lo más importante? Que esos datos no se pierdan, ¿no? Si yo hago un update, por ejemplo, y le cambio el email a un cliente, ese cambio que hice, una vez que ya esté respaldado y persistido, ¿ok? Ya tengo la manera de recuperarme, ¿no? Aquí lo que ocurrió es lo siguiente. ARCS2 recibió la señal de preparación, AS2 le dijo al coordinador, ya estoy preparado. ¿Eso qué significa? Que los cambios que aplico ya están respaldados y ya están guardados en read logs. Si justo después de eso ocurre una falla, ¿y cuál es la lógica? Mira, diría el coordinador, ¿sabes qué? S2 está fallando, ya no me contestó si hizo o no el commit, pero bueno, no nos ha confirmado el commit, pero por lo menos sí nos confirmó que los cambios que hizo los respaldó en sus read logs. Entonces lo que hace el coordinador es decidir lo siguiente. Ahorita S2 está abajo, pero sí tiene los cambios de la transacción. Por lo tanto, vamos a dejar la transacción como commit porque los datos ya están guardados de manera correcta y segura y lo único que nos falta es nada más la marquita del commit. Entonces lo que se hace es, sí puedo dar la transacción como confirmada porque tengo todos los datos almacenados, ¿ok? Y lo único que me falta es que S2 termine de hacer su commit. Pero recuerden, ¿qué significa hacer commit en una transacción distribuida para cada nodo? Recibe la señal de commit y qué es en teoría lo único que hace cuando realmente eh, se le solicita a los nodos que haga commit. ¿Qué en sí qué hace? Porque acuérdense que en la etapa de preparación, ¿qué se hace en la etapa de preparación? Me dijeron hace ratito. Los cambios que estaba modificando un nodo, ¿qué le pasa en la etapa de preparación? Se escriben en los read logs. Ajá, se escriben en los read logs. Como ya están escritos en los read logs, entonces ahora, ¿qué creen que se haga cuando recibe la señal de commit?
si ya están los datos en los read logs. Ok, lo único que se hace cuando se lanza la señal de commit es lo que haría el nodo es agregar la marca del commit en el read log, ¿se acuerdan? Agregar la marca del commit en el read log, pero eso es meramente una marca, ¿ok? Y lo más importante, liberar los recursos. Recuerden que mientras no se haga el commit en cada nodo, los recursos no se liberan, ¿ok? Entonces realmente eso es lo que se hace cuando eh, se envía una señal de commit. Pero como pueden ver, esas dos acciones de poner la marca de commit y de liberar bloqueos, realmente no ponen en riesgo la consistencia de los datos. Los cambios ya están persistidos en disco, por lo tanto ya podríamos decir, bueno, a este nodo le faltó agregar el commit, la marca de commit, ¿ok? Tal vez le faltó hacer eso y tal vez no ha liberado los bloqueos, pero no pasa nada. Aunque todavía no acabe de hacer esa chamba o esa tarea, pues podemos marcar la transacción distribuida como exitosa y cuando el nodo S2 se recupere, pues ya que aplique el nodo commit, más bien que le agregue la marca del commit y que también libere recursos. Eso lo puede hacer después, ¿están de acuerdo? Entonces, por esa razón, la transacción se puede considerar como exitosa, confirmada, aunque no tenga respuesta de la confirmación de commit por cada nodo. No sé si se entendió esta parte. Es importante que esto si hay unas preguntitas de esto en el examen. ¿Dudas? Ok, seguros. Sí, todo bien. Bueno, entonces, por eso es que en este escenario dice aquí, a pesar de este error, la transacción distribuida hace commit y el proceso de background reco realizará el commit una vez que la comunicación se haya restablecido. O sea, ya cuando pueda acceder a S2, nada más reco le dice, oye, S2, pues tuviste un problema justo después que te estuviste en el estatus de preparado. Como eso es suficiente para hacer commit, pues ya hicimos commit. Entonces, lo único que haría reco es decirle, eh, oye, S2, nada más te faltó agregar el commit record, ¿no? O la marca de commit y libera ya tus bloqueos. Y ya. Entonces, con eso ya la transacción se terminaría. ¿Ok? Entonces, esta idea de no ser tan estrictos es justamente porque no tener una dependencia, ¿no? De que si no está el nodo arriba, no podría ser commit, ¿no? Entonces, para que sea más flexible y no dependa tanto de que todos los nodos estén disponibles, ¿no? Al momento de hacer el commit. Bueno, entonces, a nivel de resumen, la siguiente lista de pasos ya nos muestra cómo ocurren todos los eventos a la hora de procesar una transacción. ¿Ok? Entonces, nada más para repasar, ese sería otro ejemplo. ¿Ok? Aquí asumimos que otra vez la transacción se lanza en S1. ¿Ok? Entonces, estas son las instrucciones que se ejecutan en la transacción. Primero es una local, luego vean que son 3 remotas. ¿Ok? Entonces, JRCS1 ejecuta una serie de instrucciones de ML locales y remotas. ¿Ok? Se define el árbol de sesiones. JRCS1 se asigna como coordinador global y debido a que solo son 2 nodos, pues también se le asigna como tiene el rol de nodo commit, ¿no? JRC en el punto D, S1 también actúa como cliente ya que hace referencia a JRC BDS2, ¿ok? Y luego dice, este paso termina con la adquisición de todos los logs, bloqueos necesarios en cada nodo para realizar los cambios solicitados. O sea, recuerden que cada nodo va a bloquear sus registros y no los va a liberar hasta que haga commit, ¿no? O que hasta que terminen las 2 fases.
¿Ok? Después se determina el nodo commit. Este proceso inicia justo después de que el usuario ejecuta la instrucción commit. O sea, todo este relajo que hemos estado revisando de quién es el coordinador y todo eso se decide cuando ya el usuario quiere hacer commit de su transacción. ¿Ok? Luego, el coordinador global envía mensajes a los nodos para prepararse. ¿Ok? Excepto el nodo commit, ¿no? Entonces se enviaría nada más a JRCS2. En el nodo remoto, en JRCS2, inicia el proceso de preparación. Es decir, graba todos los cambios en los read logs y envía su respuesta al nodo que lo solicitó, indicando que está preparado. En el siguiente punto, dependiendo de las respuestas enviadas, puede ocurrir lo siguiente. Si alguno de los nodos responde con abort, o sea, sé que no pudo hacer sus cambios, entonces el coordinador global ordena que se haga un rollback, o sea, un rollback de toda la transacción. Si todos los nodos responden como prepare, o sea, preparados, entonces el coordinador global ordena al nodo commit ejecutar la instrucción commit, ¿no? El nodo commit en el punto 4 hace commit, ¿ok? Y luego en el inciso A dice el nodo commit, en este caso S1, ¿ok? También hace commit. El nodo que no es remoto, digamos, ¿no? Y luego dice guarda el commit record en su online read log, ¿ok? Pero obviamente S2 todavía no hace commit. Entonces eso es lo que pasaría, ¿no? Las preparaciones fueron exitosas, entonces el nodo commit va a ser el primero que haga el commit de manera local, ¿ok? Y luego ya, después viene, nodo commit le notifica en el paso 5 al coordinador la ejecución de la instrucción commit, o sea que el commit fue exitoso, ¿ok? Y luego ya viene el 6, coordinadores globales y locales notifican a los demás nodos realizar commit. O sea, en este caso se le notificaría a S2. ¿Ok? Luego en el A, el coordinador global envía un mensaje para hacer commit a todos los nodos directamente referenciados. El coordinador local instruye a sus nodos servidor a hacer commit y así sucesivamente. O sea, esto aplicaría cuando tenemos una situación en donde está el coordinador global y hay un nodo, por ejemplo, S2, pero resulta que S2 tuvo que comunicarse con S3 para hacer alguna operación. Es aquí cuando hablábamos del coordinador local. Entonces, la notificación de hacer el commit pues tiene que llegar hasta acá. Entonces, es como una cadenita, ¿no? El global le comunica a S2 y S2 le tiene que comunicar a S3, ¿no? Ok, entonces ya una vez que se envía la petición de hacer el commit, en el paso 7, el coordinador global y el nodo commit completan la operación commit. ¿Ok? Cuando todos los nodos han hecho commit, supongamos que ya la respuesta de que hicieron commit de los nodos remotos fue exitosa. ¿Ok? Cuando todos los nodos han hecho commit, incluyendo el coordinador global, este le notifica al nodo commit el evento. En el B, el nodo commit recibe este mensaje y elimina los datos del estatus actual de la transacción. Notifica al coordinador que ha terminado y el coordinador global finaliza la transacción. ¿Ok? Básicamente es el resumen de todos los pasos que requiere una transacción distribuida. ¿Vale? Bueno, ¿de esto alguna duda, alguna pregunta en cuanto a todo el proceso, lo que es el protocolo de Two-Phase Commit, protocolo commit de 2 fases?
Bueno, entonces, sigamos entonces. Ya que entendimos cuál es el procedimiento y el protocolo, ahora vamos a ver algunas cuestiones de administración de transacciones distribuidas, sobre todo cuando quedan en duda. ¿Ok? Entonces dice aquí determinar el valor del parámetro commit point string. Bueno, esto pudiera utilizarse cuando nosotros manualmente quisiéramos que el manejador no determine quién va a ser el nodo commit de forma automática, sino nosotros queremos que sea cierto server. Eso lo podemos influenciar con este parámetro, ¿no? Dándole un peso más grande. ¿Ok? Nada más aquí hay que tener cuidado, ¿no? El nodo commit debe ser el sitio que tenga la mejor disponibilidad porque no debería de fallar o para minimizar las fallas. Debe ser el sitio que comparte la mayor cantidad de datos críticos. ¿Ok? Y pues no, recordar que el nodo commit guarda la información de todo el estatus de la transacción distribuida. ¿Ok? Bueno, entonces este no es tan, bueno, para efectos de nuestro curso no es tan importante, además es bueno que sepan, ¿no? Que podemos influenciar o podemos cambiar quién va a ser el nodo commit. Otro punto importante, sobre todo cuando estamos trabajando con transacciones distribuidas, aquí sí vale mucho la pena ponerle un nombre a la transacción distribuida, sobre todo para identificar cuando ocurre alguna falla, identificar fácilmente, ¿no? Entonces utilizamos set transaction name y el nombre de la transacción. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos visualizar datos de una transacción distribuida? ¿Ok? Eh, hay una vista, bueno, BPesos Transaction guarda los datos de las transacciones activas, pero eso sin importar si es distribuida o si es centralizada. Hay otra vista que es la interesante que se llama DBA 2PC pending, ¿no? O DBA 2PC pending, ¿no? Esta vista básicamente va a contener información cuando una transacción por alguna razón no pudo completarse, entonces va a quedar en duda, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué va a tener esta vista? Básicamente estas columnas, ¿no? Datos datos de la transacción local, ¿ok? Global Tran ID sería el identificador global de la transacción y tiene ese formato. Global ID Name, hay con ciertos identificadores. Ahorita vamos a ver en un ejemplo, ¿no? Es una cadena hexadecimal. También nos muestra el estatus de la transacción. Digamos, hasta dónde quedó la transacción o cómo quedó, por ejemplo. Puede ser collecting, prepare, committed. O sea, prepare es la misma idea, ¿no? Confirmar que ya pudo prepararse. Commit, pues cuando ya hizo commit en el server. Y esto sin importar si los otros ya aún no lo han hecho. El de abajo, force commit y force termination, esos dos es cuando los vamos a usar nosotros de manera manual para indicar que ya una transacción debe terminarse, ¿no? Aquí sí puede haber intervención manual y se ocupan esos estatus, ¿vale? Bueno, y otros atributos que puede tener aquí la tabla, la vista, perdón. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo podríamos ilustrar una transacción distribuida? ¿Cómo podremos hacer que falle, ¿no? Hacerlo, digamos así, de forma con simplemente ejecutar instrucciones va a ser muy complicado porque, pues imagínense provocar que se genere una falla justo entre que hacen el commit y entre que el manejador les dice OK. O sea, todo este protocolo de dos fases ocurre en milésimas de segundo, ¿no? Entonces va a ser bien complicado que lo repliquemos, aunque el manejador aquí nos da algunas herramientas para poderlo hacer y por lo menos para practicar.
¿Ok? Ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Ok? Entonces aquí si es posible forzar un commit o un rollback de una transacción local en duda. Entonces, en este caso, los siguientes mensajes de error indican que hubo un problema cuando se ejecutó el protocolo. Ok, fíjense ahí los mensajes, dice el ID de la transacción, se hizo un rollback en este caso. Y dice ahí que algunos de los nodos que participaron puede que estén en duda. O sea, los nodos que ya no respondieron, ¿no? Ok. Entonces, normalmente esos son los errores que aparecen cuando no se pudo completar todo el protocolo. Ok. En la mayoría de las veces, como dice aquí, se resuelven automático, ¿no? Porque fueron intermitencias de red. Ok. Ahora, ¿por qué nosotros pudiéramos forzar el término de una transacción si no responde un nodo y se quedó en duda? Pues porque los datos que tiene bloqueados el nodo van a seguir así hasta que terminemos la transacción. Entonces, por eso es que deberíamos de forzar la terminación, ¿no? Ok, y por último, la decisión de deshacer o confirmar la transacción cuando se haga manual, pues sí hay que ser cuidadosos dependiendo qué fue lo que se hizo en las otras, ¿no? Porque si forzamos algo puede que caigamos en cuestiones de inconsistencia. Ok, algo que nos puede ayudar a decidir si esa transacción en duda la podemos deshacer o no, o confirmar o no, es revisando esta columna que contiene cierto detalle y eso nos puede ayudar a decidir, ¿no? Bueno, entonces cuando querramos hacer ese término manual de la transacción, necesitamos de este privilegio, ¿ok? Force transaction, para poder hacer un término manual de la transacción, ¿ok? Entonces la instrucción se vería así, commit force y ponemos el ID de la transacción o el nombre de la transacción, o si es un rollback, pues nada más le cambiamos a rollback, ¿ok? Muy bien, entonces la transacción, bueno, nada más para completar esta partecita, se puede identificar por su ID, ¿ok? O por su SSN tal vez, ¿no? Ok, bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo podríamos simular una falla en una transacción para que quede más claro estos conceptos que acabamos de revisar, ¿ok? Entonces, simulando fallas, ¿por qué simulando? Bueno, les decía hace un momento, ¿no? Para comprender bien el funcionamiento de este tema del protocolo Two-Phase Commit y la forma en la que la base las maneja estas situaciones, puede resolverse de forma automática o manual, ¿ok? Ahora, como les decía, esto pasa tan rápido, no podríamos como que replicar un problema donde se requiere aplicar o más bien donde haya un problema a la hora de hacer el commit, ¿no? Porque es muy rápido. Entonces, nosotros podemos simular errores utilizando la siguiente técnica. A la hora de hacer el commit, le podemos decir al manejador, quiero que me simules un error en alguna de las etapas del protocolo para ver cómo funciona, ¿no? Para ver si está trabajando bien el protocolo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué se imaginan que va a ser esta instrucción? Commit y luego en la instrucción comment tiene esta nomenclatura. ¿Qué creen que va a hacer esta instrucción? Commit comment y luego viene una cadena.
¿no? ¿Qué creen que significa eso de hora 2 PC menos crash menos test N? Esta letra N se va a sustituir por alguno de estos numeritos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si esa N la sustituyo y le pongo el número? Déjenme ver cuál puede ser interesante. La 7, por ejemplo. Si le pongo aquí un 7, ¿qué entenderían con esta descripción? Crash non-commit point site before commit. Crash non-commit point site before commit. ¿Qué significa eso? ¿No? Ok. ¿Qué significará esta partecita de aquí? Non-commit point site. Site se refiere a nodo. Ahora, ¿qué será non-commit point site? ¿Se acuerdan que vimos este concepto nodo commit? El nodo commit es lo mismo que un commit point site. Y si le pongo el non, entonces, ¿qué significa eso? No hay nodo commit. Ajá, se está haciendo referencia a que va a ocurrir una falla, por eso dice crash. Va a ocurrir una falla en donde, en un nodo que no sea el nodo commit. ¿Y en qué momento va a ocurrir esa falla? Justo antes de qué, de que se haga qué, el commit. Sí, les quedó claro. Entonces, ¿qué significa el número 7? Que va a ocurrir una falla en donde, en un nodo que es diferente al nodo commit, en un nodo remoto, por ejemplo, y que esa falla se va a ocurrir cuando el nodo remoto intente hacer commit. Ahí va a producir un error. Primer punto, si es claro para todos, ¿sí se imaginan el punto en donde se va a generar el error? ¿Sí o no? Entonces no se ha decidido el nodo commit. Otra vez, perdón. Se ha decidido el nodo commit. Ah, es que se está cortando el audio. No Otra se ha vez. decidido el nodo commit. Antes del commit. No hay nodo commit entonces. ¿En qué parte no hay nodo? Ay, no sé si soy yo, pero no te pude entender la pregunta. Según yo sí tengo la red bien. Sí hay nodo, no hay nodo commit, entonces aún decidido. ¿Alguien entendió? No, yo tampoco. No entendí el comentario de Ángel, como que algo pasa con la red. A ver ahí. A ver, otra vez. Ajá. Entonces el nodo commit no está. Sí, el nodo commit sí está. O sea, Oh, miren, pasa esto. El escenario podría ser este. Está, digamos, el nodo 1. Este nodo 1 fue designado como el nodo commit, ¿vale? Y está el nodo 2. Este nodo 2 pues no es el nodo commit, es simplemente un nodo remoto. Supongamos que el usuario está aquí lanzando la transacción. Acuérdense cuál es el protocolo. ¿Qué pasa cuando el usuario decide hacer commit de la transacción?
se empieza a aplicar el protocolo. Número 1, el coordinador, que es este mismo nodo, digamos, le indica a este nodo que prepárate. Este nodo le regresa la respuesta y le dice, ok, estoy preparado. Después, cuando recibe la señal de preparación, ok, el nodo commit, como ya no hay más nodos, el nodo commit va a ser su propio commit localmente. Ya lo hizo. Ok. Después le va a indicar al nodo 2 que haga commit. El nodo 2 le responde, ok, ya hice commit. En ese momento, la transacción ya termina porque todo salió bien, no hubo ninguna falla. Si nosotros queremos simular una falla con este evento que dice crash non-commit point site before commit, ¿qué significa? Que en el nodo que no es commit, por eso dice non-commit point site, o sea, aquí en el N2 va a ocurrir una falla. Pero ¿en qué etapa del protocolo va a sembrar esa falla? ¿Será aquí, acá, acá o acá? Si ustedes leen aquí, dice before commit, o sea, antes de que este nodo haga su propio commit. Entonces, ¿en qué partecita de este dibujito se produciría esa falla o se simularía esa falla? Segunda flecha. En la segunda, es que en la segunda flecha es un ok. Esta segunda flecha ok, ¿qué me decía? ¿Qué significa? Que ya está listo, ¿no? Que ya está preparada. Pero entonces no sería aquí porque no coincide con esta descripción. Dice before commit. Entonces, ¿dónde sería? Este ok todavía fue exitoso, ¿no? Pero aquí cuando el nodo commit, más bien cuando el coordinador le ordena que haga commit, aquí fue donde ya no pudo o algo pasó. Aquí, aquí. ¿Sí lo ven todos? ¿Sí están todos de acuerdo? Porque dice before commit. Entonces, llegó la petición. Bueno, inclusive podríamos decir que la petición llegó bien, pero esta respuesta ya no salió, ya no confirmó el commit. O sea, no se hizo el commit aquí en este último paso. ¿Sí se entiende entonces? En dónde se va a sembrar esa falla? Recuerden que esta funcionalidad a la hora de hacer el commit es para provocar deliberadamente un error para que nosotros podamos comprobar qué es lo que pasa si llegara a ocurrir un error. Es meramente para simularlo. ¿Ok? ¿Sí se entendió entonces? Es bien importante aquí que me digan, porque si no lo demás ya no van a entender. O sea, ¿se entiende dónde se va a provocar el error? ¿En qué etapa del protocolo? Sí. Ok, ahora a ver si es cierto. Si es que esto es cierto, entonces a ver, quiero que ustedes me digan, con esta falla, ¿cómo terminaría la excepción? Perdón, la transacción. Esa puede ser una pregunta de examen, ¿no? Que les diga, a ver, suponga que ocurrió una falla en este punto. Antes de que ocurrió una falla justo antes de que el nodo remoto hiciera el commit. Entonces no se tiene la certeza si el commit se hizo o no. ¿Ok? ¿Cómo terminaría la transacción distribuida? Y al preguntar cómo terminaría, las respuestas podrían ser, la transacción quedará en duda, la transacción se hará rollback o la transacción hará commit. ¿Cuál será la respuesta aquí? La transacción hará commit. Correcto, la transacción va a ser commit. La transacción distribuida, o sea, toda esta transacción distribuida se va a marcar como commit. Correcto. Ahora, ¿quién me explica por qué a pesar de que tenemos esta falla va a haber un commit?
Porque el nodo 2 ya había avisado que estaba preparado, ¿no? Ajá, y con eso es condición suficiente. Muy bien. Ahora, ¿qué transacción va a quedar en duda? Si la distribuida dijimos que no quedó en duda, que va a ser commit, ¿habrá alguna otra transacción que va a quedar en duda? ¿Quién fue? ¿Qué cosa ya no pudimos confirmar? ¿Qué sucedió? ¿Qué cosa nos faltó por confirmar? Digo, a pesar de esa falta, pudimos hacer commit, pero ¿qué partecita nos faltó confirmar? La transacción que estaba haciendo N2, ok, aquí, esto que estaba haciendo N2 es una transacción local. Esta transacción no pudimos comprobar si realmente hizo commit o no, y en realidad no hizo por el error que aquí se sembró. Quiere decir que entonces esta transacción va a quedar en duda. La transacción local de N2 es la que va a quedar en duda, porque no sabemos si se hizo un commit porque ocurrió una falla. Entonces, en ese momento se va a generar un registro en esta vista, en, en 2PC, DBA 2PC-pending. Ahí habría un registro y diría, la transacción local de N2 está en duda porque hubo una falla aquí. Pero ¿qué va a pasar? El proceso RECO que anda por aquí va a decir, oye, proceso RECO, pues ayúdanos porque una transacción quedó en duda. RECO entonces va a despertar y va a tratar de comunicarse con N2, ¿ok? Con N2. N2 va a detectar que como fue simulada la falla, pues RECO va a poder conectarse perfectamente. Entonces, cuando se conecte con N2, le va a decir, oye, N2, te faltó hacer commit. Tienes una transacción en duda, pero RECO sabe que la transacción distribuida ya hizo commit, se confirmó. Por lo tanto, RECO le va a decir a N2, oye, N2, la transacción distribuida en la que participaste ya hizo commit. Como pudiste enviar, estuviste bien preparado, entonces todo salió bien. Lo único que nos falta es que tú hagas commit y liberes estos recursos. Entonces RECO le ordena a N2 que haga commit y libere los recursos. Y con eso ya se cierra el ciclo y se termina todo. ¿Ok? Entonces, como es un error simulado, RECO siempre va a poder conectarse con N2 porque en realidad no hubo una falla, fue una falla simulada. Entonces, ¿qué creen que tendríamos que hacer para que nosotros pudiéramos visualizar esta transacción en duda? Si no lo hacemos rápido, RECO nos va a ganar. Entonces, RECO va a conectarse y va a corregir el error y ya no vamos a poder ver la falla que simulamos en N2. Entonces, ¿qué cosa creen que pudiéramos hacer para que pudiéramos ver la transacción en duda? Podríamos decir, RECO, no despiertes, quédate dormidito. Podemos deshabilitar a RECO. Si lo deshabilitamos, entonces ya podemos ver la falla y nosotros lo podríamos resolver de forma manual. O sea, hacer lo mismo que haría RECO. ¿Vale? Entonces, duda, ¿sí se entendió el escenario de cómo se está generando el error? ¿En qué termina la transacción? ¿Y qué transacción está en duda? Y por último, ¿cómo la resolvemos? ¿Todo bien? Ya casi se nos acaba la clase, pero nada más para confirmar. A ver si es cierto que se comprendió. ¿Qué pasa si en lugar de haber elegido el 7, ahora les pongo el 3? Dice, crash before prepare non-commit point site. ¿Qué entienden por esto? Crash before prepare non-commit point site. Si regresamos aquí, ahora, ¿en qué partecita se va a provocar el error? En la primera flecha. Ajá, aquí va a haber un error porque dice que before va a ocurrir en este nodo, ¿ok? Pero ocurre antes de la preparación. Por lo tanto, si ocurre aquí, ahora mi pregunta sería, ¿cómo terminaría aquí la transacción distribuida?
La transacción distribuida, ¿en qué terminaría? Si ocurre una falla. ¿Otra vez, perdón? ¿En duda? En duda. No, recuerden que la transacción distribuida siempre va a tener o hiciste rollback o hiciste commit. Las transacciones que quedarían en duda son las transacciones locales que se hacen ya sea en el propio nodo commit o en el nodo remoto. Sí va a haber transacciones en duda, pero primero es ver la transacción global, la transacción distribuida. Esa sí tenemos que decir si va a acabar en commit o en rollback. Y después vemos las transacciones en cada sitio. Ahí en cada sitio es donde vemos si hay en duda o no. Entonces, la transacción distribuida, ¿en qué acabaría? Si hubo un error antes de que le dijeran si están preparados o no, no hubo una respuesta de preparación positiva. Por lo tanto, la transacción distribuida, ¿qué le va a pasar? Hacen rollback. Exacto, va a acabar en rollback. ¿Ok? Y ahora sí, ¿qué transacciones van a estar en duda? Otra vez la transacción de N2 va a estar en duda. ¿Por qué razón? Pues porque no sabemos si realmente hizo los cambios, si realmente los guardó en sus read logs. No sabemos porque hubo una falla aquí. O que bueno, la falla me dice que no pudo escribir los cambios en los read logs porque fue un before prepare. Significa que no pudo escribir los cambios, ¿vale? Entonces, esta transacción va a quedar en duda. Reco va después a despertar, pero si está deshabilitado, entonces nosotros nos conectaríamos al sitio N2. ¿Y cuál creen que sería la resolución? La transacción local, ¿qué tendríamos que hacerle? ¿Commit o rollback? Con base al resultado de la distribuida. Si la distribuida fue un rollback, ¿qué sería lo correcto cuando nos conectemos a N2? Un rollback. Correcto, también tenemos que hacer un rollback porque pues la transacción distribuida también hizo rollback. ¿Sí le captaron más o menos? Bueno, ya se me acabó la clase, entonces el martes continuamos analizando estos escenarios, pero ahora ya lo vamos a ver desde el punto de vista de código, de las vistas y poder aquí visualizar, aquí podríamos visualizar cuando las transacciones están en duda, ¿ok? Y el estatus que contiene y ya esto pues se les va a hacer más fácil de entender, ¿no? Ya verlo en código, ya verlo en las vistas del diccionario, auxiliándonos de estas simulaciones de errores, ¿vale? Bueno, los dejo chicos, cuídense. ¿Dudas? No, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Bueno, entonces nos vemos el martes, ¿vale? Miércoles, ¿no? Al miércoles, porque el martes no hay clases, tienen toda la razón, el miércoles en la tarde entonces, ¿ok? Bueno, cuídense, buen fin. Gracias, profesor. Buen día. Bye. Hasta luego.